Danzando con Maestros. Un canal para los amantes de las artes escénicas. Encuentros, reflexiones y anécdotas de maestros. Buenas. Buenas, Hola, Cristina, ¿qué tal? hola Silvia, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí hablando contigo, la verdad, muy bien. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias a ti. Tenía muchas ganas de ese encuentro y pues bueno, estamos arrancando con el encuentro con Cristina Samaniego, que para mí es muy significativo, porque el primer montaje que yo vi de Atalaya fue Electra en el Central y me enamoré, que lo sepas. Entonces fue como, wow, ¿esto qué es? Sí, no sé si te lo había comentado en alguna ocasión, pero fue así. Entonces fue muy potente y dije, ¿esta gente qué están haciendo? ¿Sabes? Ya fue en el año 90 y... Bueno, no me acuerdo, en el 95 creo que estaba en la escuela, ¿eh? Y fíjate cómo es la vida, fíjate. Y todo el recorrido, ¿no? Sí, sí, os vi te vi a ti de Electra en el Teatro Central y fue impactante, fue súper potente, me enamoré directamente, así que muchas gracias. Pero bueno, a raíz de ahí, que hay mucho más que hablar, venimos a hacer un recorrido contigo, ¿no? Igual que con el resto de los maestros en el canal, dejando testimonio. Y, y para mí es importante hacer un viaje de tu mano, es decir, un poco que nos cuentes eh, cómo llegaste a las artes escénicas en este caso y luego iremos avanzando por tu transitar, ¿no? En primer lugar es cómo llegaste, porque siempre lanzo la misma pregunta, es ¿en qué momento decides llegar a, a este mundo de las artes Mm. escénicas? Pues teniendo en cuenta que yo en mi casa no había nada que tuviera que ver con eso, ni en mis hermanos, ni en mis padres, sí en mis abuelos. Sí en mis abuelos que cuando eran jovencitos alquilaban un teatro en Madrid y hacían cositas Wow. de vez en cuando con sus amigos. Ellos sí tenían eso, pero en mi familia no para nada. Teniendo en cuenta que tenía clarísimo que todo lo que iba a estudiar tenía relación con la literatura, la filología y estaba convencida, no había ningún por qué terminar en esto, para nada. Tuvo que ver con algo que ocurrió cuando yo era adolescente. Estaba viviendo algo que era muy difícil de superar para mí y esto me llevó a un desfase mental que terminó en una anorexia. Fui anoréxica unos 2 años de mi adolescencia, Mm. entonces no se conocía muy bien esto, en qué consistía. Fue mi hermana leyendo libros que topó con algo que se llamaba anorexia y que describía todo lo que a mí me estaba pasando, negarme a Wow. comer, encerrarme en mí misma, un trabajo físico, eso sí, siempre he sido muy energética y muy inquieta, un trabajo físico brutal, buscaba un autodesgaste descomunal, un trabajo intelectual del recontracopón, O sea, y claro, quedarme en los huesos y empezar a tener problemas físicos, obviamente. Me llevaron a diferentes médicos y mi hermana, detrás de mi madre, iba hablando con los médicos, no será esto, no será esto, no será esto. Y uno le dijo que sí, que efectivamente, señora, esto es una enfermedad que estamos empezando a observar y es muy probable que sea esto lo que le pasa a su hija. Entonces, bueno, yo trataron de llevarme para acá, para allá, no consiguieron nada. Un sofrólogo llegó a decirle a mi madre, su hija es demasiado inteligente y yo no puedo con ella, cosas así. claro. Yo lo tenía clarísimo, era una manera de sentirme fuerte, de sentir capaz de superar. Realmente había un problema muy concreto que yo no podía superar Mm. y dejar de comer me hacía sentir capaz de todo. Es decir, si yo puedo hacer todas las cosas que hago sin alimentarme como el resto de los pobres seres humanos que tienen que comer, es que soy capaz de cualquier cosa. Fíjate la mente a dónde llega. Mm. ¿Por qué salí de esto? Porque me vi enredada en un proceso creativo escénico.
en el instituto. Entonces mi profesor de literatura, que se daba cuenta de que me estaban pasando cosas, de hecho un día llegué llorando a un examen, era mi materia favorita, ¿no? Y llegué llorando a un examen, no podía con la vida, él se dio cuenta de que me estaban pasando cosas, me invitó a un proceso creativo Wow. escénico. Y ahí vi la luz. O sea, de repente me di cuenta de que me resultaba fácil, que conectaba absolutamente con el texto a un nivel visceral, íntimo, que me estaban pasando cosas por dentro y que se convertía en algo creativo. Entonces mi mente cambió el foco Wow. de dejo de comer porque eso me hace sentir fuerte a creo porque eso me hace sentir fuerte, capaz, me conecta intelectualmente, anímicamente, emocionalmente, me abre al resto de mis compañeros porque yo me había metido en mí misma y me había cerrado. Claro, esa enfermedad tiene un poco ese componente, ¿no? Mm. Y salí por eso. Ese fue el principio. Cambié completamente una vía de escape por otra y esa vía de escape me ha acompañado hasta hoy y se ha convertido en mi profesión. Esa fue mi manera de entrar. Qué potente, ¿eh? Porque fíjate, y qué importante es que en los institutos no haya ese tipo de profesorado que está como más Sí, atento y por otra parte actividades, o sea, sí, sí. actividades que sean, porque lo he hablado, pues, por ejemplo, con algunos bailarines y demás, cuando llegamos a la pregunta de qué ocurre con el arte hoy en día en los institutos y qué está ocurriendo con la filosofía, con la música, con el teatro, con las artes escénicas, con actividades complementarias que hagan que trabajemos de otra manera, más conectados con el cuerpo, con la inteligencia emocional y todo eso, ¿no? Y fíjate qué importante es esto, qué bueno. Y es algo que no sabía. Muchas gracias por compartirlo. Y luego, claro, para llegar hasta ahora, podemos empezar por el final o por el principio, como tú quieras. Pero para llegar hasta ahora, bueno, tú pasaste por la RESAD Sí, y formaste parte de Atalaya, que es donde yo ujú. te vi también, y fuiste cofundadora del laboratorio TNT, Sí, sí, ¿no? sí, es Arrancaste precioso. con esa idea, ¿no? Del laboratorio, que todavía sigue ahí moviéndose con cantidad de alumnos. Has pasado por allí también como profe luego y todo Porque esto, ¿no? entonces el proyecto para Ricardo suponía, en ese momento, era el año 95, él lo visualizaba a 5 años vista, del 95 al 2000. Mm. Cada uno de esos años tocaba como un periodo de la historia del teatro, ¿no? Tiempos clásicos, tiempos antiguos, tiempos modernos, tiempos contemporáneos y luego ¡buah! La hecatombe del siglo XX, Sí, ¿no? Como el resumen de todo. Era la idea, ¿no? En ese momento fue muy importante para la compañía y para el momento en el que se estaba transitando. Y después continuó, y eso es la maravilla. Lo maravilloso es que ese proyecto que se visualizaba como para 5 años y sí, pro, sí. ha continuado hasta ahora. Para mí era fundamental porque yo entonces era la encargada de enseñar el training, ¿no? Era El entrenamiento, sí. la encargada de ese tomate y yo sentía que la gente entraba, aprendía el training, empezabas de cero, te dabas la paliza, papá, y algunos al año se marchaban. Antes del TNT fue un poco eso, ¿no? El tránsito entre la atalaya original que yo conocí, la atalaya que funcionaba antes de que entrásemos Francisco Alfonsín y yo, con Magne, con Javier, con todos Sí, estos fenómenos maravillosos. Magne es en gran parte la culpable de que yo quisiera entrar en Atalaya. Yo vi a esa mujer en Santander, claro. la programamos en el aula de teatro de la universidad, en la muestra de teatro contemporáneo, por la que Atalaya ha pasado varias veces. Pues la primera vez que los programamos vino con así que pasen 5 años y yo dije, ¿esto qué es? Esta chica, ¿de dónde ha salido? ¿No? Claro, Entonces, te enamoraste, dijiste, me enamoré ahí ciegamente, ¿no? Dije yo, está clarísimo, yo tengo clarísimo qué tipo de teatro quiero hacer. claro. Combinaba mi pasión por el movimiento, la danza, las artes marciales que ya existía, combinaba eso con el texto, la comprensión total del texto a un nivel íntimo. Y decía, pero esto es brutal, yo esto es lo que quiero, lo tengo clarísimo. Luego cuando fui al lo encontré, así que seguí buscándolo y terminé en Atalaya. Claro.
lo tenía clarísimo. Sí, sí. Sí, bueno, nos ha ido pasando, ¿no? Yo también he tenido ahora alumnos de cuando te vi haciendo Celestina, digo, Celestina, pero ¿cuál? O sea, ya han pasado 15 años. Y ahora estoy en el laboratorio, claro, bueno, pero es lógico, ¿no? Nos vamos motivando. Y fíjate, yo tengo aquí alguna tira de preguntas, ¿no? Y justamente una es acerca de la voz. O sea, ¿qué significa hoy para ti la palabra salud desde el cuerpo y la voz? Wow. Yo estoy muy relacionada ahora con lo terapéutico, no siendo terapeuta, porque me di Mm, cuenta hace años del poder terapéutico que tiene el arte en general y muy concretamente el arte escénico, ujú, ¿no? Yo llevo 40 años enseñando esto. Cuando llegué a Santander en el 2000 poco, eh, di clases en diferentes sitios, trabajé con diferentes compañías y en el 2009 creé un espacio físico como mm, sede de lo que el laboratorio Espiral ujú, había desarrollado. ¿Qué es el laboratorio Espiral? Algo que yo creé cuando dejé Atalaya, ujú, ¿vale? Me marcho de Atalaya en el 97, vuelvo a Madrid, trabajo en diferentes compañías, doy clase por aquí y por allá y el dinero que ganaba lo invertía en viajes, en concreto a Polonia muchas veces, porque buscaba maestros que hubieran estado con Grotowski para ver diferentes visiones de Grotowski más allá de la de Eugenio. ¿Mm? ujú, Entonces, ahí contacté con 4 o 5 de los maestros que habían trabajado con Grotowski o que eran discípulos unos de los otros y tenían diferentes visiones del hecho de la voz, ¿vale? Era fundamental. El trabajo de la voz es algo que yo creo es un hilo conductor que permanece en el trabajo de Grotowski desde el principio hasta el final, independientemente de las muchas etapas por las que pasó. La voz está siempre presente, ujú, hasta que llegó al final a los cantos afrocaribeños y todo este asunto, ¿no? Entonces yo trabajé con una maestra en concreto, An Ping, es una mujer china que permaneció 10 años en el Work Center en Pontedera, ujú, donde ya se estaba trabajando intensamente con los cantos de vibración afrocaribeños. Ping, lo llevaba a sus cantos de tradición chinos, porque decía que con los afrocaribeños no podía. Entonces trabajábamos con ella sobre estos cantos. ujú, Y yo tuve una experiencia brutal en uno de ellos. Lo que se busca en ese trabajo, a ese nivel de trabajo vocal, es algo muy místico, muy trascendental, ¿vale? Desde ese concepto básico, que trabajando intensamente con el training hemos oído más de una vez, tú el canto no lo cantas, el canto te atraviesa a ti y es cantado a través de tu cuerpo. ujú, Eso que es básico para este tipo de trabajo, de esta búsqueda grotowskiana, en los cantos vibratorios es que es esencial, ¿vale? Es un canto que tú, la persona que te lo transmite lo está cantando y tú tienes que cantar al mismo tiempo que esa persona, como si lo hubieras cantado toda tu vida. No ujú. te lo va enseñando, no te va indicando nota por nota. Quizás hayas vivido alguna experiencia así, tú también. Él lo canta o ella lo canta y tú al mismo tiempo. No hay un te enseño y tú repites. No, no. Alina, las de Laboratorium Piesny, en todo Sí, caso, que era claro. cantar juntas, y ya está. Esto era así de brutal, ¿sí? Mm, Entonces, al punto de que después de todo el calentamiento y la preparación del cuerpo y de la voz para llegar a ese estado en ujú, que el cuerpo pueda percibir la vibración, después de todo el calentamiento, aquella mujer se ponía a cantar y los demás cantábamos a su alrededor. En una ocasión, porque ella cantaba, 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 si conectaba con alguien, la dejaba a esa persona o a esas personas cantando solos y a los demás nos callaba la boquita. Vosotros no, vosotros no estáis aquí, ¿no? En una ocasión le pasó conmigo, ¿vale? Es de lo que puedo hablarte con conciencia porque lo viví intensamente, ¿no? Entonces, bueno, ya fue callando a todo el mundo, fue callando a todo el mundo y se quedó cantando. Era un canto de repetitivo, constante, como... Bueno, entonces me dejó a mí en el lecho una vez que después de haberlo repetido quizá 10, 12 veces, ella consideraba que aquello estaba, no solo las notas, no solo estábamos cantando en chino, o sea, no ujú, solo sonaba aquello como tenía que sonar, sino que estaba vibrando donde tenía que vibrar. Vale, que este es el asunto. mm, Entonces, sobre eso,
la persona, en este caso Gay Pin, empieza a hacer un viaje hacia un estado físico y energético más sutil. Ujú, ¿Mm? ujú, Entonces, en ese viaje tú le haces el sustento, le haces el lecho y la otra persona deja que en ese lugar de vibración a la voz le pasen cosas. Entonces la voz se rompe y parece que llora, la voz se desgarra y parece que grita, la voz se ríe y es una convulsión y tú estás ahí en el lecho. Toda esa vibración que la otra persona está haciendo sobre tu propia vibración, ujú, como son visceralmente agua en un 90 y pico por ciento, ¿sí? Te atraviesa. Entonces ujú. tú vibras y la otra persona vibra y al final es una cosa así como de ¿qué me está pasando? ¿No? Lo que yo termina. Bueno, ella va bajando, vuelve a conectarse con el canto lecho en el que estás tú y se acaba el viaje. No sé lo que tardó Wow. aquello, no sé lo que duramos. ¿Sí? Continuamos con el calendario de trabajo de aquel día, con otras actividades. Y al final me tuve que quedar. Se iba marchando todo el mundo y yo me tuve que quedar, ¿no? Porque necesitaba desbloquear algo, ¿no? Y dije, oye, si me ha quedado aquí algo que no sé qué es y necesito. Bueno, esta mujer se ríe, me coloca en una posición básica, que es la posición del cazador, coloca sus dos dedos en un punto estratégico de la columna vertebral. Me dice, canta tu canción. Como muchas veces en muchos cursos tenías que llevar una canción tuya, muy personal, esto ya te lo sabes. Bueno, yo empecé a cantar mi canción. En un momento determinado, cuando la cosa estaba vibrando, me tocó un poquito más intensamente en esos dos puntos y algo hizo ¡fua! Entonces el viaje ese que ella ha vivido lo viví sola con mi canción. La canción se rompió, la canción lloró, se desgarró, sonaron dos voces al mismo tiempo, pasaron cosas Wow. descomunales que desde ese momento no he dejado de seguir buscando el resto de mi vida. Porque claro, tú vives algo así y dices, ¿Esto qué es? Claro, claro. esta bestialidad que es. Claro, ese es el fruto de toda la vida de trabajo de Grotowski sobre esa canalización de la energía a Mm, través de la vibración de la voz, claro. que es una búsqueda brutal, que está en la gente de Gardziniche, que está en el canto de la cabra, que está en un montón de sucesores que puedes encontrar en Polonia, ¿no? Está siempre eso, Eso esa es. búsqueda es esencial. ¿Qué pienso yo sobre la sanación y la voz? Mira, lo que creo que tiene que ver con los sanadores es que uno tenga una propiocepción profunda de su cuerpo. Ujú, Vale, eso es lo que habría que conseguir, desde los niños en los colegios hasta los ancianos en sus casas o en los centros donde residen. ujú, Sí, es algo, la propiocepción es fundamental, que tú tengas una noción de cómo está tu cuerpo cuando está bien, para que seas capaz de notar cuando tu cuerpo no empieza a no estar bien, antes de que la claro. cosa se complique, ¿no? Mm, Ahora estoy terminando una certificación en Qigong ujú, y estamos aprendiendo medicina tradicional china a un nivel pequeñito, básico, digamos, meridianos, vasos ujú, extraordinarios, todas estas cosas, ¿no? La palabra energía es constante. El Qigong es el arte de mover tu energía. claro. Sí. Es eso. Entonces, todos los ejercicios físicos que hacemos, todos los ejercicios, sistemas, movimientos que estamos aprendiendo van por ahí, muy conectados con la medicina tradicional china porque es el sistema de Lohan, que es uno de los más antiguos y que más conexión tiene con ese sistema. Entonces, Ujú, aprendes los movimientos, pero aprendes su conexión con los órganos, con los meridianos. Y es brutal, está dando respuestas a muchas cosas que yo he sentido trabajando training a un nivel profundo, ¿no? Esta experiencia que te digo, el trabajo puramente con el cuerpo, sin voz, pasas por cosas así también. De claro. repente rompes esa barrera del cansancio, que tú tienes que saber como yo de Sí. qué va, porque lo has tenido que hacer seguro, Experimentado estando en queda. la mitad, ¿no? Es como Sí, un poco norma de la casa también. sí, Bueno, rompes esa barrera de cansancio, ¡fua! Se abre esa espita que son puras. Pura química que se desata dentro de tu cuerpo, es pura química que desatas claro. dentro de tu cuerpo. Entonces estás en una euforia descomunal que en nuestro caso, como el training no es solo físico, sino que tiene ese componente psíquico,
Sí, sí, en el buen sentido de la palabra, psicofísico y vocal, ¿no? sí, Donde se conecta lo que haces con el imaginario. claro, O sea, no solo te mueves imaginando, viendo claro, mundos, creando historias y películas. sí, Entonces es brutal lo que te pasa. De repente te metes en, bueno, yo qué sé, sí, ¿no? En una historia sí, descomunal sí. que estás creando tú mismo, entrenándote. Precioso, no me digas Absolutamente. entrenar. Es la mejor parte, yo siempre lo digo, la que no se ve, la que no, la que nadie ve, que queda ahí en la sala, ¿no? Donde tantas horas pasamos, ¿no? O hemos pasado. Y a mí esto me mueve a, fíjate, esta pregunta no la traigo, pero me estoy acordando de Atis. Tú trabajaste Ah, con, ¿ves? tú estuviste con Cálculos. Calliope, ¿no? Sí, Terzopoulos. Y yo tuve la suerte de estar también con Sofía Michopoulos, se llamaba, que estaba la conocí en Burgos en un encuentro. Eh, ahí sí que trabajamos el cansancio, ¿no? De superar esa barrera. Nos ponía a correr en una posición, en un círculo, donde corríamos de mm, cintura para abajo, pero el de la cintura para arriba colgaba. Entonces colgaba. ibas corriendo, pero con el cuerpo colgando. Ah, vale, bien, Con sí, la sí, lo cabeza al hicimos con suelo tenías que correr. Cali. Entonces, claro, yo aguanté y estaba entrenada, ¿eh? Como 45 minutos corriendo así, hasta que ya digo, me desmayo, me Sí, desmayo, ¿vale? Y entonces ya cuando sí. caíamos al suelo, el cuerpo se movía solo y todo esto, ¿no? Y había gente por allí, eso como que desbloquea, ¿no? También ahí. Fíjate qué importante, muchas gracias por compartirlo, ¿vale? Esta experiencia que es brutal, lo que estás compartiendo. Yo también me he preguntado muchas veces qué es lo que ha llegado de Grotowski, y qué es lo que no, qué es lo que se está quedando, entre comillas, a grosso modo, por ahí por el camino, y hay que ir a buscarlo, ¿vale? Porque Mm, entiendo que él iba más allá de todo esto. Pues lo estuve hablando también con Enrico Maseroli, que también tuvo la suerte de conocerlo, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo, porque es muy potente. ¿No? Gracias. Y bueno, hablando si quieres, ¿cómo, cómo ha ido cambiando tu recorrido? Esto es una pregunta muy amplia, desde espiral. ¿Qué comenzaste a hacer ahí en Santander? ¿Cómo empiezas a moverte? Tus montajes, darnos un paseo por ahí, por ese primer arranque de Cristina. Yo te he puesto en el libro en territorios propios, o sea, por algo, ¿sabes? Porque has creado tu espacio y entonces, jolín, esa fue una aventura preciosa. Y digo que cuando llegué a Santander no tenía pensado quedarme, fue una cuestión familiar lo que me llevó allí y luego me fui quedando. Se vino mi pareja, tuvimos una hija, me fui quedando. Y sobre todo, lo que nos enganchó más profundamente fue la creación del espacio físico. Y eso tuvo que ver con un proyecto internacional que tenía que ver con darle sentido a toda la trayectoria anterior. Es decir, desde antes de Atalaya, la búsqueda de quiero hacer algo con mi cuerpo más allá de lo escénico. Necesito que me pasen cosas y todavía no sé muy bien cómo. La Resat, cuando estaba en la Resat, encontré a Alfonso Romera, que él, nos enseñó el entrenamiento de la voz, lo que llamaba la tabla de voz, desde Grotowski también. ujú, Yo practiqué esa tabla de voz de hecho fue esa tabla de voz, yo creo, lo que me permitió, si quieres luego lo hablamos, lo que me posibilitó entrar en Atalaya, ¿eh? Luego si quieres lo hablamos qué porque es una curioso. anécdota. Luego Atalaya, claro, los años de Atalaya, el training, el Odin Teatro de Eugenio, pa, 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 pa. Y después mi búsqueda personal hacia Grotowski, ¿no? Cuando vuelvo a Santander, trabajo con esta compañía, esta otra, en el Palacio de Festivales, doy clase, no sé qué, no tengo todavía claro, pero necesito que toda esa trayectoria pueda llevarme a algún sitio, ¿no? Y el sitio era, ¿soy capaz de crear una metodología propia con todo este batiburrillo de cosas? ¿Me atreveré? Entonces, bueno, con Katarzyna, una amiga polaca que es como mi hermana polaca, empezamos a liarla y buscamos apoyo internacional y creamos Teatro del Siglo XXI, Los Puentes de la Voz, ¿no? Ujú, Fue un proyecto de 3 años con diferentes subvenciones por aquí y por allá, para formar un grupo a partir de ese trabajo, ¿no? Los puentes de la voz. La búsqueda era fundamentalmente vocal. Estaba entonces muy impresionada con lo que me había pasado con la voz, ujú, con los maestros polacos. Iba por ahí. Conectamos con Gardiniche, conectamos con... En fin, hicimos un totum revolutum ahí y creamos un proyecto de 3 años del que salió El Mar Dulce.
Ese proyecto de 3 años necesitaba un espacio y por eso lo buscamos en el 2009. 2010, 2011, 2012 fueron los 3 años de formación de esta compañía, de este espectáculo, esta deriva de formación profesional, ¿no? Ujú. En el 2013 arranca otra cosa que llamamos semillero. Era un semillero de artistas, o sea, se abría a artistas de diferentes Mm. eh, ramas, desde la fotografía, pasando por el arte plástico, la música, la danza, y gente que estaba empezando a formarse y tenía una mentalidad muy abierta, ¿no? Muy esponja, ¿sí? Entonces la liamos parda, es decir, me di cuenta de que había encontrado una manera de trabajar que podía aglomerar muy distintas artes. Por eso Espacio Espiral era Espacio Espiral, que era un laboratorio de artes escénicas y artes afines. Ujú. Era el nombre del espacio, ¿no? Porque Sí. encontré la manera de afinar esa simbiosis de todas las artes, ¿no? Entonces, bueno, tiré de Lorca y tiré de Wagner y tiré de la Grecia clásica y lo llamé teatro total, porque claro, es que era eso. No es una cosa que yo me haya inventado, ya estaba en Grecia, o sea, no me he Claro. inventado nada nuevo, solo que he encontrado la manera de poder transmitirlo ahora, Mm. en este momento, en el siglo XXI, ¿no? Poder conglomerar todo esto. Entonces pasaron cosas súper bonitas, gente que entraba, no, yo soy bailarín, y terminaba, bueno, aquello era una mezcla, un totum revolutum de gente creativa que enloquecía. El primer espectáculo que hicimos se llamó Esto no es un espectáculo, porque claro, era una mezcla tan brutal de cosas que Sí. ¿esto qué es? Esto es danza, ¿no? Hay acrobacias, sí, hay circo, hay artes plásticas, hay literatura, no sé. Y ese fue el primer espectáculo, ya te digo, esto no es un espectáculo. Empezaba así la cosa, ¿no? Con un buen micrófono diciendo, esto que van a ver ustedes no es un espectáculo. Era un mega, súper, ultra brutal espectáculo. Nos lo pasamos, fueron años de descubrimiento enormes. Y ahí generé esa metodología que fui describiendo. El teatro total pasa por una manera de entender el arte escénico desde la formación del individuo hasta su puesta en escena, Mm. incluyendo todas las artes. Como considero que el arte escénico las incluye todas. Es que creo que el arte escénico las incluye todas. No es Mm. nada que yo me esté inventando. Y no Absolutamente de acuerdo. un vídeo, sino que para crear arte escénico, todas las artes están ahí metidas. Entonces, cuanta más capacidad tenga el intérprete Claro. de generar él solo todas esas artes de alguna manera o de entenderlas para facilitar su trabajo con el creador específico, pues mejor Sí. van a ir las cosas. Sí, 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 ¿Mm? absolutamente de acuerdo. Sí. Pasa que te vas dando cuenta a lo mejor con la experiencia, ¿no? Porque, mira, de Sí. hecho, traía una pregunta. Mm, ¿Crees que el entrenamiento artístico, pero claro, yo las preguntas al final las hago y luego me las salto? Entonces, no sé si hago bien o mal, porque me parece tan interesante lo que traéis que de repente mi imaginación va a otro lugar, ¿no? Pero una de las preguntas es, ¿crees que el entrenamiento artístico debería formar parte, ya has dicho que sí, de la educación y el bienestar cotidiano de las personas, más allá de los profesionales de la escena? Sí, una de las cosas por retomar la pregunta anterior, ¿no? O lo que estábamos diciendo antes, lo que empezó a pasar con el semillero es que empezó a acercarse gente que veía los resultados y no teniendo ninguna intención de ser actores, actrices, cantantes, músicos, querían vivir experiencias, ¿no? Entonces empecé a abrirme, a dejar de ser tan talibana con la formación, ¿no? Mm. Oye, vamos en serio, vamos a lo profesional. Entonces hay que ponerse muy serio, ¿no? De romper un poco esa cosa talibana para decir, no, me estoy abriendo a gente que Eso la es. profesionalidad no es su objetivo, quiere vivir experiencias. Ahí es donde descubrí realmente lo terapéutico, ¿vale? Y, El de- arte y- como, el arte como herramienta, ¿no? exacto, el arte como herramienta. Y el arte escénico es brutal en ese sentido. Es profundamente creativo, entendiéndolo como nosotras lo entendemos, Mm. porque hemos tenido la suerte de aprender esto que llamamos training.
¿vale? Que es una forma, vuelvo a lo sí, mismo, de aprendizaje propioceptivo brutal, sí, de manera que puedes no solamente saber qué está pasando con tu cuerpo cuando te mueves, sino cuando no te mueves, qué está pasando con tu mente, tus emociones, tu sensibilidad, claro, tu sensorialidad, ¿no? exactamente. Eso lo trabaja mucho porque él tenía un vínculo muy fuerte con Stanislavski en ese sentido de lo sensorial. Esto es un poco el famoso príncipe constante de Cheslack, es eso, ¿no? Es esa sensorialidad del recuerdo, de un recuerdo muy profundo de Cheslack. Sí, y eso entronca totalmente con Stanislavski, ¿no? Él no niega Sí, ese trabajo, ¿no? Y ahí pasan cosas a un nivel pequeñísimo, brutales, que están dentro de ti y fuera se ven muy poco, pero se ven de tal manera que prácticamente sin moverte y prácticamente sin abrir la boca estás transmitiéndole una barbaridad de cosas al espectador. ¿M? sí, No negamos el movimiento, porque para llegar a eso Cheslak desarrolló una capacidad con su cuerpo increíble, no lo negamos, pero lo desarrollamos de tal manera hacia adentro. Torger también hizo esto. Torger, mm, tú veías los espectáculos, los últimos espectáculos de Torger y prácticamente no se movía, pero no podías dejar de mirarlo mientras sí, por al lado trotaba sí, la otra cantaba, no sé dónde, y tú mirabas a Torger y no sí, podías dejar de mirar. absolutamente, sí. Y no se movía, ¿no? Y él hizo un momento, un taller con Roberta muy bonito en que trabajaban textos de Ibsen, de Strindberg, Eh, sí. se habían ido Casa de a algo muy muñecas y otros textos como estos, ¿no? Sí, algo vi. acercándose al teatro más Mm, naturalista sin dejar de ser lo que eran, actores que habían entrenado de una forma brutal sí, toda su vida, ¿no? Y que sí, tenían una noción a través del movimiento lo expreso todo. Bueno, ¿y si no? ¿Y si no me muevo, qué pasa? más Esa capacidad internas. que tenía, sí, sí, que tenía. Eso está en Anne Gapin también, ¿eh? O sea, eh, ella tenía esa capacidad también, ¿no? Forma parte de un trabajo de Torger. Espera que esto se me está moviendo ahí, a ver, párate quieto, ahí. Forma parte de un trabajo de Torger que yo creo que conecta mucho con esa búsqueda de Grotowski, del actor desnudo, ¿no? De esa capacidad de transmitir con cada poro de la piel. Cuidado que va a entrar Absolutamente. aquí el amigo gato. No, Nos está le abro poniendo la puerta al difícil mío y esto lo de la presentamos técnica, porque, los gatos. Me encanta. bueno, de los animales también se aprende mucho, ¿eh? Observándolos y conviviendo con ellos. Eso es otro Ya te aprendizaje. digo, sí, sí. Entonces, ¿eso qué es al final? Pues un control del cuerpo que ha pasado por una propiocepción de menos a más durante toda la vida de ese Claro. actor. Y al final también una decisión, ¿no? Personal de buscar esa cosa pequeña, Mm, es como una implosión de la energía y de todo el conocimiento para llegar a mostrar un pequeño gesto, una pequeña vibración, y es darlo todo ahí, ¿no? sí. Bueno, es Ah, la punta del creo que es iceberg, ¿no? fundamental. Es Es la punta del la iceberg. punta del iceberg de todo lo que hay por abajo, ¿no? De trabajo y de recorrido y de Absolutamente. experiencia. Y Mm, entroncando con la pregunta que me hacías, por supuesto, es fundamental para los niños, para los adolescentes, para las personas adultas. Con los niños en Espacio Espiral teníamos un proyecto, el pequeño laboratorio que desarrollábamos en el espacio con diferentes profesores y mezclaban todo, artes mm, escénicas, con plástica, al final ellos hacían la escenografía, ellos creaban el texto, ellos hacían la música, ellos se liaban ahí unas cosas preciosas. Con adolescentes, pues hice un trabajo inmersivo en institutos en horario lectivo y lo mismo, lo que me di cuenta ahí es que en institutos donde se impartían, que es que esto es tremendo, Silvia, donde se impartían bachillerato escénico, bachillerato de artes, mm, los profes, ninguno, mm, ninguno tenían conocimiento de las artes escénicas. En uno de los institutos, lo hicimos en Bilbao, en Santander y en Asturias, en Oviedo. En uno de los institutos, el profe de danza era el profesor de biología porque pensaban que, bueno, biología, animales, quiero decir, lo más cercano al cuerpo que tenemos aquí es este señor. Estaba dando clases de danza. claro, Es algo tremendo. Entonces, terminé formando, es que se venían los profes a las clases, claro. claro. Formábamos a los chicos, vivíamos una experiencia de una semana inmersiva para crear algo con ellos, pero
Uy, los Uy, que estaban más interesados en el asunto mm, eran los propios profes. wow, Tuve después en Espiral profesores del bachillerato de escénicas del Torres Quevedo aquí en Santander para venir a aprender cosas que luego pudieron enseñarle a los alumnos en su clase. Porque no imprescindible. existe ese puente Ujú, entre actores como actrices como nosotras mm, y el bachillerato. No existe ese puente. Es un máster de Sopotomil ahora mismo para que tú pudieras acceder a dar clase a un instituto. Me parece que ese puente es imprescindible. mm, Que los artistas no podamos llegar mm, a impartir enseñanzas artísticas o a colaborar al menos mm, en esas enseñanzas en los institutos, me parece un temazo que había que tratar. mm. Y luego con las personas mayores en centros cívicos desarrollé una cosa que llamé gimnasio escénico. Así. Sí, O sea que directamente era sí, esto de lo que estamos hablando. Es como sí. las artes escénicas pueden ayudarme a mi mente, mi cuerpo, mi Sí, todo. porque trabajamos un todo al final, ¿no? Porque está el ¿Eh? diálogo interno también, quiero decirte, es un entrenamiento muy mental, son muy desde dónde te diriges, conexión con el Claro, cuerpo, es que hay mucho más de lo que se ve, ¿no? Mira, a mí claro. me ha venido, esto no lo tengo previsto, pero me da igual, estamos aquí charlando, entonces me ha venido algo que descubrí hace poco, que es este hombre que se llama Tony Strush, que está por ahí por Cataluña. eh, es que mi sobrino se está leyendo su libro, o sea, se lo hemos hecho llegar a él, ¿vale? Que tiene 18 Vale. años, y habla del geniotipo. ¿Por qué nombro Ah, esto? ¿Por qué nombro esto? Porque él está haciendo como una investigación, y ya lo tiene ahí, ligada con el propósito personal que venimos cada uno a este plano a desarrollar. Y entonces me tocó mucho mi entendimiento y encajó alguna pieza interna, el entender, a ver cómo lo explico. Básicamente él dice, vale, tú puedes tener un talento, entre comillas, o puedes venir a dedicarte a algo, pero hay algunas personas que si no encajan tres piezas del puzzle no lo van a tener completo en la vida. Y es decir, tú puedes venir predispuesto para el arte, pero además para la comunicación, pero además para el profesorado, digamos, para enseñar y aprender a la vez. Y si no encajas esas tres vale, piezas en tu camino de vida, te va a cojear siempre algo. vale, Entonces, vale, vale. son como piezas que hay, otra persona puede tener una parte muy creadora, pero si no encaja con otra pieza que sea tal, entonces él está haciendo esta investigación, este estudio, y al final lo transforma en terapia, libro y todo esto, y charlas y demás. Y me parece muy potente que a lo largo de la trayectoria vayamos descubriéndonos cada uno de nosotros, que vale muy bien que llegamos al arte por una cuestión, pero que Mm. aprendemos de ello para llegar casi yo diría que casi a la misma cuestión que a lo mejor la hemos dejado ahí detrás aparcada y que nos motivaban, ¿no? Algo así, no lo sé, como Sí, nos vamos, y sí, me sí, sí, parece muy sí, potente, ¿eh? Me parece sí, muy potente. Pero sí, hasta sí, donde sí, tú sí. estás llegando con todo esto, me parece imprescindible, sobre todo, ¿no? Aportar ese valor. Vamos, que me voy por los cerros de Úbeda, voy por la pregunta, y es, fíjate, ¿qué relación existe entre energía? Esto es muy concreto, a ver qué encontramos ahí. Ya has hablado un poco de ello. Entre energía escénica y energía vital. O sea, ¿cómo unimos? ¿Qué está conectado aquí? Pues ahí me vuelvo a ir al Qigong que me ayuda a explicarlo. Ya te digo que llevo practicándolo muchos años, pero ahora estoy certificándome y ya hay un estudio ahí profundo y se une con los estudios de anatomía. Anatomía para el movimiento fueron unos libros que supongo que los conoces, que leí hace muchísimo cuando estaba en Atalaya, porque bueno, me ayudaban a entender cómo salvar tu cuerpecito de tanta repetición y tanto training que a veces, ¿no? Nos pasamos un poco, sobre Sí, todo cuando nos tenemos la potencia de los 20 y nos nos exigimos pasamos mucho. un poco, Sí. ¿no? Con el Qigong hay un concepto clarísimo de la energía. Hay como tres energías de las que te hablan, ¿no? La energía yin, que es la energía con la que naces, es la energía esencial con la que naces. La heredas de tus padres y no tienes más, ni más más, ni más menos. O sea, no puedes ganar más energía que esa. Lo que sí Ujú, puedes hacer es mantenerla en buen estado más tiempo, ¿sí? O ujú, no desgastarla demasiado, ¿sí? O ujú, evitar su desgaste.
sí. Eso es una prolongación de la vida, porque al final mantienes, cuanto más tiempo mantengas esta energía sana, más tiempo vives, ¿vale? ¿Qué es el chi? El chi es la segunda energía desde su punto de vista, que no es más que esa energía acumulada, que ellos la focalizan en los riñones. Fíjate, claramente en los riñones. Tu energía esencial está en los riñones, que son fuente para ellos de salud, de energía y también de enfermedad si eso no está cuidado, ¿no? Vale. Esa energía yin, cuando tú digamos que eres capaz de sacarla de ese almacén, llevarlo al dantian, ¿sí? A tu centro que viene a ser el jara, el centro, esto, los 3 deditos debajo del ombligo y 2 deditos hacia adentro. Bien, si tú eres capaz de llevarla a ese lugar y eres capaz de movilizarla, digamos que el arsenal sería ese primer dantian, y calentarla con el segundo dantian, que es tus pulmones, el aire, ¿sí? Donde con ese, ahí digamos que tenemos la caldera, ¿no? Abajo el arsenal, arriba la caldera. Si tú eres capaz de movilizarla hasta ahí arriba y calentarla, eres capaz de hacerla más sutil, casi un vapor, que asciende a tu mente, que es donde está la tercera energía, la energía Zen, ¿no? La energía que se cultiva más con la meditación, con estados más de quietud, de calma, pero hay que llegar a esos estados de quietud para que aquello pueda fluir. Todo consiste en esto, ¿vale? En una órbita microcósmica que llaman, que hace que tú estés pudiendo mover esa energía conscientemente. Vale, yo practico Qigong y ahora desde esta onda, desde esta órbita clarísima del Qigong del Han, descubro cosas que yo he vivido en los trainings pues muchos años de mi vida. Digo, vale, entrenábamos y nos pasaban estas cosas. No les llamábamos esto, no sabíamos qué era esto. La medicina tradicional china lo llama de una determinada manera y dice, tú eres capaz de mantenerte sano, eres capaz de poder sentir cuando tu cuerpo cojea de algún lado y hay una alquimia externa, aquello que ingieres para que te cuide, lo que llaman Weidan, y una alquimia interna, que es tu trabajo interno con tu energía para mantenerte sano, ¿sí? Copón, nosotros hemos hecho eso con el training sin saberlo. Claro. Si te excedes en el training, igual que si te excedes en determinados ejercicios con el Qigong, vas a cojear por un lado, vas a provocarte tú mismo un desajuste, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Me excedo con el training, vale, tengo 20 años, pero es que termino en el fisioterapeuta, cuando menos, ¿no? Sí. Yo trabajando con las fatídicas bañeras aquellas de Atalaya, me hice un lío de tanto repetir, que había que cargar con las bañeras, Sí. tú lo sabes, Sí. tú lo Yo he sabes. cargado 25 años más tarde con otra edad, ¿sabes? De tanto para acá, todo para el mismo lado, todo para el mismo lado, y yo llegué a este hombre, ¿cómo lo llamábamos? No me acuerdo, Barroso, era el fisioterapeuta. Barroso, San Barroso Barroso, lo llamábamos San porque era como Barroso, que me ayude, ¿no? Que me sí. salve. Llegué un buen día y yo, sí que me duele mucho aquí, que me duele mucho aquí. El hombre me miró, me puso así de espalda, ponte a derecha. Yo estoy derecha. No, No, mira, ven, túmbate en la camilla, corazón, me tumbé en la camilla y me agarró los tobillos. Ahora siéntate. Y cuando me levanté tenía un tobillo aquí y otro aquí. O sí, sea, sí, sí, se me había acortado la pierna derecha de la contractura que tenía en el glúteo, O sea, es una barbaridad. sí. Entonces estábamos muy sanos, muy fuertes, muy no sé qué, y a lo mejor nos pasábamos y nos rompíamos un poco por ese exceso. Sí. ¿Sí? Pues todo eso, esa propiocepción del control de tu energía vital es la que debes llevar a la escena. Cuando yo hablo de la energía escénica, estoy hablando del control de la energía vital para algo muy concreto que es ser eficaz en escena. Es la única Exactamente. diferencia que encuentro, ¿sí? Pero la energía es la misma. O sea, La que mueves en aprender a casa haciendo dosificarla Qigong. también sería otra parte. Aprender a dosificar tu Sí, energía y a no desgastarla, porque vas a ir, exacto. Eso claro, es básico en el Qigong. Sí. claro, No desgastarla para cuidarte a ti mismo, pero claro. luego, cuando entrenas para la escena, cuando trabajas tu energía para la escena, ¿qué buscas? Buscas, eh, buscas la proyección de esa energía, buscas la precisión en tus movimientos, buscas cosas muy concretas, Mm, porque estás dirigiéndote hacia algo muy concreto que es el arte escénico, donde te pones delante de unos señores y señoras que te miran y lo que tú haces tiene que ser eficaz, tiene que transmitir, tiene que tener una buena proyección, ¿no? Entonces eso es lo que Exactamente. buscas. Sí. En la vida, para mí, yo hago Qigong en casa
pues bueno, hago Qigong en casa. Yo no busco proyectarle nada a nadie, ¿no? ¿No? Pero la Claro, es energía para que ti. muevo es la misma, Es la misma, exactamente. es Claro, la misma. con otro foco, Mm, ¿no? Exacto. Eh, y mira, una pregunta que no traigo, pero esto que hablamos, hablando de proyectar la energía, esto que hablamos de irradiar la energía cuando estamos en escena, Ujú, ¿tiene que ver ujú. con el chikun también y con esto que estamos hablando? Eso de Hay una, irradiar. sí, 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 Porque esto lo sí, hablaba con sí, Viviana Costa. Con Viviana sí, Costa sí, hablaba esto de irradiar, ¿no? Yo decía, es que tenemos unos, y ella es más, ¿no? más mística, entre comillas, que tampoco es misticismo, es entender. Entonces ella decía, no, es que tenemos unos filamentos de energía que no los vemos, pero van allá. Digo, claro, sí, entonces, ¿esto de irradiar qué es? sí, sí. A nivel actoral, Para el Qigong tiene que ver con algo muy concreto. Hay puntos, ¿no? Los mm, puntos lo hago en las palmas de las manos, ¿sí? mm, Son los mismos puntos que se utilizan en el Reiki. El Reiki es mm, una irradiación de tu energía. Es lo mismo, ¿sí? Y volvemos al ti mismo término, Ki, que es el Chi, ¿sí? sí, Es la irradiación de tu energía para sanar. Pero lo mm, primero que tienes que hacer es sentir, ser capaz de sentirla en las palmas de las manos, ¿vale? mm, En el Qigong hay varios ejercicios donde se busca esa sensación. Y cuando la tienes, la mueves. mm, Y es completamente diferente hacer, digamos, la misma secuencia de ejercicios sin esa percepción que con ella. eso Es es, totalmente diferente lo que te pasa. Lo sí, que sientes, desde luego, en las sí, manos, el calor que se genera hacia adentro de tus manos, hacia ti misma, mm, y donde notas, que es muy claro, y vuelvo a la propriocepción, donde notas que de repente no fluye. Y cuando eres capaz de notar dónde no fluye, liberas ese punto. Es decir, te estás sanando, te estás o estás ayudando a que el cuerpo no haga crecer ese bloqueo. sí, Vale, sí. entonces es descomunal, es un viaje descomunal. Eh, a ver, yo creo en la energía porque es que la he sentido cualquiera que como nosotras haya pasado por entrenamientos como los que hemos pasado, creemos en la energía porque la sientes. Pero absolutamente. O Es sea, algo lo indudable. que pasa es que el término energía yo creo que se utiliza en tantos ámbitos de la manera que cada uno entiende algo diferente. Tendremos que definirlo. Pero es inevitable. O sea, en cuanto tu cuerpo lo colocas en una posición diferente, ya comienzas a sentir, incluso ya lo sabemos, la PNL te cambia el estado interno. Sí, Eso es lo claro, primero. claro. Lo segundo, el calor. Y lo tercero, quienes hayamos entrenado tanto, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Mira, Y me luego pasó, no, sí, ahora manejarlo. que Tienes sacas la un mal día, PNL. vas a escena, ¿cómo colocas tu cuerpo para sacar la energía de dónde? Exacto, exacto. Y cómo de repente sale, estando Sí, agotada, de repente con una sí, serie de cosas que hagas, ¡boom!, la vuelves a encontrar. Eso es claro. impresionante. Sí. Pero ahora que saques lo de la PNL, ensayando, trabajando con unos alumnos, un año que dejábamos un espacio de espiral para unos encuentros de PNL con unos psicólogos muy cercanos, uno de ellos se quedó a ver la clase, ¿no? Y Ujú, estábamos trabajando concretamente con ya ese momento en el que los actores tienen, las actrices tienen una partitura de física de movimientos creada y están empezando a mezclar esa partitura de movimientos que han creado a partir de X con un mm, texto. Ese mm. momento que sabes, ¿no? Que conoces. Y había gente que fluía con una facilidad increíble y se daba cuenta enseguida del punto donde, ¡guau!, esta palabra se dimensiona con esta acción, entonces elijo ralentizar un poco para que coincida y funcione, y otros que no había manera. Y Mm. el tipo me dio una explicación. A ver, Le fascinó el asunto. ¿Sabes por qué aquella chica, aquel chico pueden y estas dos es que no hay manera de que conecten? ¿Sabes por qué les pasa? Es una simple cuestión de conexión neuronal. Sí, estás uniendo dos hemisferios que te permiten la comprensión lingüística y del wow. sentido lógico de la palabra con el del movimiento y la dimensión del movimiento. Si eres capaz de ver desde fuera ese movimiento, ¿qué significa, no? Sí, O qué puede significar. Y cómo lo visualizas, claro, al entender el sentido de esta palabra y saber conscientemente qué imagen está proyectando tu cuerpo en esa, eres capaz de sumarlo ahí. claro. Pero si no puedes ver las dos cosas a la vez, es No imposible que puedes lo conectarlo, conectes. Y claro. son Qué neuronas que se bueno. conectan o no se conectan, simplemente.
Todo lo que trabajamos sin darnos Tuvimos una cuenta, ¿eh? conversación estupenda, ¿eh? Todo lo que trabajamos sin Tenía darnos mucho... cuenta. Pues claro, Sí, es toda sí, sí. la percepción de tu cuerpo en el espacio, también la del espacio a la vez, porque tú dices, si me coloco aquí, yo ya sé que, que estoy creando esto fuera a nivel escénico. O sea, no solamente Eso es... es. Y luego también eso, la sincronicidad, ¿no? Sincronizar. Y luego la... Sí, Eso es. sí, ser Somos capaz. capaces de todo eso, Es corazón. impresionante, claro. Sí, sí, Eso es además es que es impresionante. muy disfrutable eso. Es súper, yo es una parte maravillosa, ¿no? Y ya luego si te lo llevas a Sí, escena, ¿no? En escena que estás ahí en el presente continuo, tú dices, los micromovimientos que hacemos y si, que son rápidos, o sea, es una cosa ya súper que sí. viene rápido que tú dices, matiz, matiz, aquí abro, esto un Eso. poquito para atrás, esto un poquito para adelante, esta acción la amplío y son micro conexiones que vamos manejando en el presente. Decisiones Eso de es un disfrute segundos, sí. absoluto, pero claro, si viene con el tiempo, Hombre, pues, eso es eso es divertidísimo. muy Eso divertido. Entonces, tú dices, ¿estás es un improvisando? goce, No, me vamos. estoy manejando, no estoy improvisando, estoy manejándome, ¿no? Que eso ya es un disfrute Mm. total. Sí, mira qué curioso. Pues, mira, otra pregunta, por no salirme de aquí. Yo sé que podemos estar hablando 6 horas, te lo he dicho que yo disfruto un montón. Em, bueno, carencias, pero no quiero llamarlo carencias, pero sí, ¿qué detectas hoy, en estos momentos, cuando trabajas con actores? mm, ¿Qué más hay que trabajar hoy en día en actores con formación corporal, vocal? mm, pero yo diría, es que también hemos hablado de eso, o sea, ¿qué carencias Sí, detectamos hoy en día? Y yo diría, en actores y en personas, ¿hay una desconexión en el cuerpo? ¿Estamos más desconectados del cuerpo hoy en día que hace... sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es lógico, es evidente. Cada vez estamos más metidos en dispositivos electrónicos. Entonces, nos alejamos, a ver, nos alejamos del trabajo físico hace generaciones, ¿no? Empezamos a ir a oficinas y a hacer otro tipo de trabajos y a los cuerpos les empezaron a pasar cosas, ¿no? Mm, La espalda empezó a sufrir la región lumbar, en fin, los fisioterapeutas te cuentan ese ciclo de una manera muy sí. clara, ¿no? A nivel mental, lo mismo, ¿no? Empezó a aparecer el estrés, ¿no? Un estrés que ahora se ha multiplicado porque es que nos llevamos la oficina a casa metida en el bolsillo. Es una cosa de locos. En el momento en que nos vendieron esta pedrada y dijimos, ay, me voy a comprar Bravo, un móvil y la voy a tener, multitarea. sí, voy a tener la oficina en el bolsillo y acto seguido es como, tengo la oficina en el bolsillo, ¿no? Claro, Pero claro. ¿en qué momento me comí esto? Mm, Y acepté esto, ¿no? Sí, la gente está cada vez más desconectada, más estresada, más alterada y yo lo noto en la gente mayor con la que trabajo en centros cívicos, sigo haciéndolo, eso me gustó y sigo haciéndolo. Y con adolescentes hace 2 años que no lo hago, pero lo veo con mi hija, ¿sí? mm, Y hace 2 años, 2 años que trabajé con un grupito precioso de adolescentes, moverse, mm. moverse les resultaba un Un mundo. infierno. O sea, Mm, tenía que llevarles a algo que realmente les motivara para conseguir que se movieran. Y entonces podían estar a lo mejor una hora jugando. Fíjate, una vez conseguí que crearan una partitura de acción física a partir de un cuadro de Kandinsky. Porque era uno de esos días que estás desesperado y dices, no, no, no consigo conectar con ellos hoy, ¿no? Y no sé, se me abrió ahí una luz por algo que dijo una de ellas. Empecé a buscar cuadros de Kandinsky, empezamos a investigar sobre esto, estuvimos mucho tiempo sentados hablando y a partir de un determinado momento me los llevé a mover, estaban entusiasmados, estuvieron una hora moviéndose, haciéndome una partitura, 4 partituras wow. diferentes, eran 4 grupos diferentes preciosísima, ¿eh? De cuadros de Kandinsky, ¿no? Yo soy el punto que se mueve, yo soy el... Y por ahí los enganché. Sí, sí, que es claro. Pero si no, no. Y no había manera. Y luego les notas más rígidos, Mm, tienen problemas siendo muy jóvenes con sus cervicales, con sus hombros, de repente los brazos, tienen problemas, fíjate, con edades, son adolescentes, ¿no? Noto eso muchísimo, pero al mismo tiempo pasa una cosa que me da esperanza, ¿no? Y ujú, es, estamos todos
nosotros igual menos porque, bueno, tenemos un trabajo que nos facilita seguir conectadas con nuestro cuerpo, ¿no? Pero está la mayor parte de la gente muy desconectada. ¿Y qué necesita? Conectarse, Mm. ¿no? Y que es todo como un poco cíclico, ¿no? Podemos Sí, pasar, entramos, nos sumergimos en una fase, nos metemos ahí en un círculo vicioso, estamos metidos en un ordenador y luego en una pantallita pequeña y luego vamos por la calle. La gente va por la calle mirando el teléfono. Yo ya me he negado a apartarme, ¿no? Si se choca, que se choque, ¿no? He visto gente cruzar en rojo mirando el teléfono y sí, Dios mío, no pasan más sí, cosas porque no sí. sé por qué, ¿no? Aparte la postura, Porque a ¿no? lo A la que mejor te lleva, la postura a la la que te lleva postura, física de la ir aquí, o postura. sea, estoy aquí y como ir abajo cerrado. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez viene más gente a buscarte porque, "Jo, necesito, estoy muy estresada, necesito conectarme, es que claro, es que me ha dicho el médico, es que la conexión, es que para que Sí, me relaje, estoy buscando algo de meditación. La esperanza es, vamos a volver ahí, absolutamente. vamos a, Sí, vamos a volver ahí. Igual sí. pasamos este bache horrible y necesitamos volver ahí a que nos den, que nos ayuden a esa conexión. Ahí es donde gente como tú y como yo tenemos que decir, hola, yo te puedo ayudar. Sí, 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 Yo te puedo absolutamente. ayudar, te puedo dar Claro, claves, te puedo porque en dar, este ¿no? mundo, es una pregunta que lanzo muchas veces, digo, la digitalización, ¿qué es lo que pasa? Porque tiene su parte positiva, su parte como todo, ¿no? Mm, Pero, mm, ¿qué va a pasar con el teatro? O sea, yo me lo pregunto, digo, que las personas yo creo que cada vez más van a necesitar esa parte humana, ya con todo. O ¿verdad? sea, yo ya voy a conectar una... El otro día decía Antonio Banderas, no, esto no a mí se me cruzan Lo los vi, lo vi, pensamientos, lo vi, decía que le lo habían vi, lo vi. llamado para contratarle y pedirle permiso para hacer un avatar suyo en una película, ¿no? Ok, esto ya está llegando. Y tú dices, bueno. Genial, o sea, ya me voy a poder hacer yo la película en mi casa si compro la imagen de Antonio Banderas si quiero dentro de poco, ¿vale? Si esto sigue así. Pero la otra parte es que cada vez vamos a conectar más porque lo vamos a necesitar ahora sí, una parte humana, una parte de encuentro del teatro, una parte de charla Claro, antes, charlas después, espacios, ¿no? Entonces por aquí yo creo que también ahí es de valorar los espacios que muchos estáis creando, ¿no? Incluyendo de a ti, de mm, abrir esas puertas a algo más y a poner sí, esto sí, al sí, servicio, ¿no? Que se trata de esto, ¿no? sí, 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 sí. Mm, Lo que nos hace falta es que la gente joven, porque la gente mayor, desde luego, reivindica el teatro y el contacto directo con los actores vivos en escena. Lo que nos hace falta es que la gente joven lo haga también. O sea, que mm, no les coman tanto la cabeza, ¿no? Porque son los espectadores del futuro inmediato. Que no absolutamente. les, que no les coman tanto la cabeza como para despreciar el teatro simplemente porque no lo han visto y porque, bueno, les comen la cabeza con Bueno, estas cosas de los y el, avatares y del, ¿no? absolutamente, y el nivel de atención también, ¿no? El Sí, nivel de y atención el que nivel tiene de ahora atención. mismo una persona joven también está disminuyendo un poco. O sea, ahora cuesta un poco más tenerlo ahí, pero bueno, algo haremos. Sí, sí, sí. Algo haremos. Yo creo que eso bueno, es un trabajo también, ¿no? Y que tiene que integrarse en las escuelas, como hemos dicho antes. Em, ¿Has tenido que desaprender algo en todo Cómo este me gusta que me camino? hagas esa pregunta. Cuando Hoy, la leí el otro día dije, ¡ah, qué bien esto! Porque le tengo mucha manía a esa palabra. Tengo una vale, manía loca. Entiendo, desaprender otra, o sea, ya no es no, pero sí, me gusta, o hablemoslo, porque transformar, darle la sí, vuelta. eso es que entiendo el sentido que le hemos dado a la palabra, yo también la usé, ¿eh? Y es una palabra, Mm, sobre todo en la época en que yo estaba en Atalaya, Ricardo la usaba constantemente, ¿no? Yo la sí, oía y siempre me sentaba mal, pero ¿por qué tengo que desaprender lo que me ha costado tanto aprender? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Cuando me marché de Atalaya, fíjate, hubo 2 años ahí que no quise hacer nada que tuviera que ver con el teatro físico, también te lo mm, digo. ¿Sí? Entonces fui alumna de José Carlos Plaza en un taller y luego él dijo, oye, estoy harto de dar clase, quiero que nos liemos a entrenar y durante 2 años nos veíamos con él todos los santos domingos en un mm. teatro de una actriz de Madrid de toda la vida. La Barraca llamaba también a su escuela, no me acuerdo, era algo así. Nos veíamos todos los domingos, no solo no nos cobraba por eso, sino que él también aportaba un dinero para pagarle a esta señora el hecho de usar el domingo su espacio para Wow, vernos y entrenar.
¿Y qué entrenaba? Que lo llamaba a entrenar José Carlos. Escenas, desde un punto de vista muy abierto, pero escenas. Mm, Cuando de repente aparecía yo por ahí y proponía una cosa, él me miraba y me decía, mira, Cristina, vi vuestra cosa de las bañeras y me encantó aquella Electra, pero yo no sé hacer eso, decía el tipo, ¿no? Yo no sé mm. hacer eso. Lo admiro mucho, yo no sé hacer eso. Eh, yo quiero que tú sepas hacer lo que creo que dejaste de hacer hace muchos años, que me parece que por eso estás aquí, ¿no? Me decía, ¿no? Y me llevó otra vez a la palabra y al no moverme, ¿no? Cada vez que salía era, Cristina, no bailes. Porque yo entraba y prácticamente bailaba. Cristina, no cantes, porque yo hablaba y cantaba, ¿no? Para llevarme algo. Y yo se lo he agradecido toda la vida porque me vinieron muy bien esos 2 años. Entonces, ese fue un proceso, si quieres, como no de desaprendizaje, sino de reaprendizaje, De ¿vale? reaprendizaje, de llegar a otros lugares también Es más decir, sutiles, ¿no? si tra- eso es, si trabajo con una persona que no es Ricardo Iniesta, con el que he trabajado 7 años de mi vida, ¿qué pasa? ¿Que ya no voy a poder trabajar con un señor como José Carlos Plaza? No, no tiene sentido. ¿Qué Mm, problema tengo? Que es que todo lo muevo, lo bailo y lo canto, porque claro, estoy muy conducida con ese cantar el texto y estas claro, cosas que claro, estaban metidas en mí a machamartillo, ¿no? claro. Vale, pues vamos a ir liberando eso, cada vez que salga esa necesidad, ir, ir como pasándole la plancha por encima, ¿no? La dejo un poquito aplanada y luego ya de ahí busco otra cosa. Entonces sí, es reaprender, recolocar, reutilizar, pero ese aprendizaje de Atalaya de 7 años yo no lo niego, no lo puedo negar, no lo puedo desaprender, está Pero sí es que implícito o en sea, mí. yo creo que Puede es ya un no lo hago igual, camino. Es un camino, me refiero a claro, que al final, porque claro, antes estabais todavía con la ruptura de la palabra y todo esto. Luego hemos ido, yo creo que desde que entramos con Brecht, con Shakespeare y tal, fuimos a otros lugares de la palabra, sí, ¿sabes? Entonces como que sí, todo tiene su evolución, cada uno tiene su sí. camino de evolución, pero tú también has tenido la evolución ahí cuando sales tú dices, yo voy a seguir aquí evolucionando, o sea, yo me voy a otros lugares que ahora yo, Fíjate en Manme claro. Manme estaba en la prehistoria y ahora está perfectamente con un dominio de la palabra en otro lugar. Claro, porque O sea, antes su era viaje ahí es... como digo yo, esa época de, no de los, bueno, sí, de los 80, ¿no? De todo y Esperanza Paz Sí, venía los también para hacer 80. toda esa decodificación de la palabra, ¿no? Pero claro, manejar eso y luego irte a la sutil, a mí me parece un viajazo tremendo, ¿sabes? Es un viajazo. Que al final lo hace, que al final es como que puedes manejar todas las herramientas que, un abanico que se abre, ¿no? Pero fíjate, Mm, yo la palabra desaprender me refería a qué es lo que ha habido por el camino como que te ha ido transformando. ¿Cuáles han sido los momentos? Ya has hablado del chikung y si ha habido como Grotowski, ¿eh? hitos el El trabajo con trabajo de Grotowski, ¿no? voz, o sea, esos encuentros en Polonia con esos maestros, eso es un hito para mí. De hecho, el espectáculo Beatus Mm, es un espectáculo de cantos de tradición, de principio a fin. Son 60 minutos de cantos con wow, textos que provienen del Apocalipsis de San Juan, ¿sí? Y mm, de poemas de Eliot. Y mm, ahí con Eliot nos fuimos mucho a Grotowski, porque Eliot era un poeta que fue muy utilizado por Grotowski en un espectáculo maravilloso. Entonces, eso era un proyecto también, igual que el Mar Dulce, un proyecto de ponerme a prueba. Soy capaz de hacer, yo no soy música, no tengo una mm. formación musical como para... Bueno, pues creé un espectáculo de cantos polifónicos de tradición muy complejos. Fui capaz, fue un viaje maravilloso con un elenco estupendísimo. Mm, Uno sí era músico, otra era una investigadora de instrumentos raros y cantos extraños, otro es un bailarín que es un magnífico cantante, había trabajado en muchos espectáculos musicales, y mm. otro es mi pareja, Miguel, que tiene una voz maravillosa y canta estupendamente, ¿no? Y sí, sí, fue un viaje que la primera vez que lo puse en Espacio Espiral, que hicimos un ensayo general con público, invité a muchos músicos, porque claro, me la estaba jugando. Y el resultado fue brutal. Dije, "Jo, he sido Wow. capaz de, eh, de esto, ¿no? De hacer un espectáculo completamente musical y de que a los músicos no les patine ni les rechine, ¿no? Wow. Este espectáculo. Eso
Y eso vino por los cantos, ¿no? Por todo lo que había sentido físicamente con los cantos. Y otro punto fundamental es aprender a enseñar, ¿vale? Yo Mm, enseñaba de una manera muy talibana, te lo digo. mm, Y ujú. este momento en que abrimos el semillero y sobre todo en que abrimos el semillero a gente no Sí, profesional o que no buscaba la profesionalidad, amateur o simplemente gente normal de la calle sí. que dedicada a cualquier otro oficio que quería vivir esas experiencias, ahí tuve que aprender a enseñar de otra manera. Mm, Y ese fue otro viajazo, ¿eh? claro. Y eso sí que me enseñó. Me Mm, enseñó escucha, me enseñó empatía y me abrió también la cabeza a otras posibilidades como creadora, ¿eh? claro. Esos fueron dos momentos fundamentales, sí, sí. Sí, sí, Oh, sí, qué sí. bueno. Claro. Tanto Sí, el sí. encuentro con la voz como aprender a enseñar de otra manera, Eso es, que me sí, por parece eso me muy... refería a cómo nos vamos transformando, porque de repente la vida también te va empujando a esto, ¿no? Te encuentras en otro lugar, Sí, con otro tipo de personas, o tú mismo has ido cambiando algo en ti, y tú dices, bueno, el desde dónde que yo le digo, desde dónde ahora estás tomando este oficio, desde dónde ahora mm, estás haciendo. Claro, sí, sí, es importante esa parte. Bueno, mm. pues muchas gracias. Yo he agotado todas las preguntas, pero sí ¡Lo me hemos gustaría, lo conseguido! hemos conseguido, pero es que lo has ligado todo. Yo no sé si hago bien en enviar las preguntas antes, porque al final lo ligáis y lo traéis aquí, ¡pum! Toma la bola entera, ¿no? Pero, pero bueno, ahora un poco si quieres compartir en qué momento te encuentras ahora por llegar a la actualidad de, pues ahora estoy aquí haciendo esto, ¿no? Que me comentabas el otro día. Todo se ha ido transformando y ahora estoy más en la salud y en arte y salud, me En el nombraste, ¿no? bienestar, sí, 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 arte y salud es el nombre del proyecto, sí, arte y bienestar quizá hubiera sido mejor. Mm, Y hay un eslogan que me acompaña ahora, sí, entrenar para la escena, entrenar para la vida. mm. Sí, ¿qué es esto, no? Encuentro que es la misma cosa, que es la misma cosa. No hay diferencia, no hay diferencia. Sí. Entreno a gente mayor. Fíjate que he heredado dos grupos en un espacio muy bonito que lleva una amiga mía. Me llamó este año, José, han quedado descolgados dos grupos de señoras, llevan 30 años aquí tomando clase y tú querrías darles clase. Y yo, bueno, vamos a probar si les gusta lo que hago. ¿De qué daban clase? De pilates y de gimnasia. Bueno, 30 y pico años. Bueno, vamos a ver. Oye, me las llevé sutilmente a otro lado, pero claro, me preparé unas clases de pilates con señoras que hay una que tiene 80 y todos, como ella me dice, tiene Wow, 89 años. wow, wow, qué maravilla. Claro, llevo ya varios meses, desde octubre, empecé en octubre, y he ido llevándolas a otros lugares, ¿vale? Que son más sanos, que yo qué sé, he ido llevándolas a otros lugares, porque tengo muy claro ese objetivo ahora mismo, ¿no? Ujú, Todo lo que he aprendido, mm, no solo como actriz y no solo con el training del que venimos hablando, ¿no? mm, Sino con el chikun, el yoga, esas actividades alrededor del training que me han ayudado a salvar mi cuerpecito, ¿no? ujú. Cuando podía entrenar mucho o cuando por cuestiones X tenía que dejar de repente de entrenar y era durísimo. Es decir, yo me muero si no me muevo, ¿no? Claro. Vale. Todo lo que mi cuerpo ha aprendido está eh, tiznado de lo que he hecho como actriz, ¿vale? De lo Ujú, que he vivido en un escenario, porque ha sido el hilo conductor al que he ido sumando, que si el yoga, que si el chikung, que si las gimnasias, sí, todo está ujú, tiznado por eso. Entonces, si puedo ayudar ahora a niños, adolescentes o a personas mayores con lo que hago es a través de lo que mi cuerpo es capaz de enseñar, de lo que mi voz es capaz de enseñar, de lo que mi vida, mi experiencia como actriz es capaz de enseñar. Por eso lo uní, arte y salud, arte y bienestar. No solo porque estoy convencida de que el arte escénico es profundamente terapéutico, mm, sino porque mm, he visto que soy capaz de poder trabajar esa deriva terapéutica, es decir, ujú, ligando con lo anterior, enseñar de otra manera, mm, enseñar para que quien está delante de mí mm, pueda beneficiarse del aprendizaje según sus objetivos y en su momento vital. No mm, enseñar desde
soy actriz y te voy a enseñar unas mm, estupendas herramientas de actriz que son así y tienen que ser así, mm, que era como trabajaba antes, ¿vale? ujú, Y si lo pillas bien y si no también, no era mm, tan dura, ¿no? Pero sí, sí. no, hay una deriva ahí que me parece bellísima y que no llevo ya años, llevo unos igual 8 o 10 años, y cada año me enseña algo nuevo. Mm. Sigo haciendo espectáculos. He estrenado el último en junio del año pasado. Estoy con Cambaleo en 2 espectáculos, un proyecto divino que llevamos a Ucrania hace 2 años y que quizá podamos volver ahora este año. No está la cosa muy bien, pero Claro. estamos ahí intentándolo para trabajar con artistas de allí con los que contactamos hace 2 veranos, ¿no? Ok. Bueno, algo que me gustaría compartir, que compartieras, es mm, cómo son los montajes, es decir, desde dónde decides, voy a hacer este montaje, no este otro, si hay colaboraciones también, si no solamente depende de ti, y también un poco de ese proceso creativo en los montajes, ¿no? El qué quieres contar, cómo lo cuentas, con quién, todas estas decisiones que tienes que ir tomando, ¿no? Y cómo ha sido ese recorrido también en los montajes. Vale. Em, los primeros tuvieron mucho que ver con búsquedas muy personales. El primero fueron 2 años de trabajo, pero porque era parte del proyecto del que hablamos antes, Teatro del siglo XXI, Los puentes de la voz. Era un proyecto pedagógico de creación y de investigación sobre los caminos de la voz, con Mm, maestros polacos, del Reino Unido, yo qué sé, italianos, españoles, hubo una mezcla de colaboradores ahí. El proyecto era muy global, incluía muchas cosas. Una de ellas era la creación de un espectáculo y ese fue El Mar Dulce, ujú, sobre textos de Sánchez Sinisterra, sobre un texto muy complejo de Sánchez Sinisterra, que es Lope de Aguirre de Traidor. Entonces se investigó sobre ese concepto de Sánchez Sinisterra en ese espectáculo, que era la creación de coros, ¿vale? Pero ujú, coros muy peculiares, porque él genera esos coros en el espectáculo partiendo de textos originales de las crónicas de la época, de las crónicas de la travesía real de Lope de Aguirre, ujú, y los fragmentos de los monólogos que él crea. Y esos monólogos son poner en boca de personajes reales que vivieron esa travesía, pues eso, un monólogo inventado por Sanchís. Entonces, ¿qué tienes? Tienes 9 o 7 monólogos y luego unos fragmentos en medio que son eh, coros muy ujú, locos, coros muy locos, donde se mezclan frases de los protagonistas que el público va a ir viendo después, que son los monologazos que va a ir escuchando, y de crónicas de la época. Y están desordenadas además. Es un ujú, puzzle fascinante. Entonces, bueno, eso fue un viaje de experimentación. ¿Cómo contamos esto físicamente? ¿Cómo contamos esto verbalmente? ¿Y qué pasa con la voz? ujú, Eso llevó 2 años, se estrenó en el 2011, continuó el 2012 y luego vivió un poquito de gira. Lo siguiente fue, hubo varios en medio que no importan tanto, pero lo siguiente así como importante fue Beatus. Y eso de nuevo fue una búsqueda sobre la voz, la resonancia de la voz. ¿Qué pasa con los cantos vibratorios? Entonces unimos cantos del arco mediterráneo con cantos del norte de Europa, cantos gaélicos, vimos que había puntos en común en cuanto a la búsqueda vibratoria ujú. y en torno a esos cantos, el viaje era básicamente de cantos, ¿no? Pues fui como posicionando los fragmentos de texto que podían ser interesantes y luego se creó toda la parte física para unirlo, ¿no? Con los objetos concretos que se utilizaban, sal, una botella, se dibujaba en el suelo con tierra de colores, una estrella con unas determinadas peculiaridades que tiene un significado esotérico, no sé qué, papi, Lo papá. he visto en fotos, sí, 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 lo vi. Mm, Este era Beatus. Eh, y otro muy importante es el que, en el sentido de, bueno, ¿cuáles han supuesto como algo importante en mi carrera, ¿no? Pues como creadora. Es el actual, Tierra de Sombras. Tierra de Sombras mm, es el tercer espectáculo en el que investigo sobre la locura. mm.
y la creación y sobre cómo se ha tratado a la mujer creativa considerándosela demente y loca en demasiadas ocasiones en la historia de la humanidad. Entonces, los dos primeros espectáculos son dos versiones que hice en años anteriores del mismo libro. El libro es un libro de Charlotte Perkins Gilman, Mm. que es El empapelado amarillo. Ah, no lo Son dos conozco. versiones. No, es un libro fascinante que ella escribió poniendo en boca de su personaje algo que a ella realmente le pasó con un tratamiento que un psiquiatra famosísimo de Nueva York hizo con ella y estuvo a punto de perder la cabeza gracias al tratamiento del famoso psiquiatra. Pero bueno, yo sé, lo fascinante es que ese libro se convirtió en un bestseller como novelita, es muy cortito. No es una pieza dramática, es una novelita. Ujú. Es muy, muy cortito y fue un bombazo como novelita de terror gótico, ¿sabes? Fue un Ujú. bombazo por eso. Y porque cuando se publicó, el médico que la trataba se replanteó sus tratamientos. Entonces, es un libro que se lee en las universidades de medicina, en las facultades de medicina en los Estados Unidos. Wow. Ah, qué Claro, es un bueno. proceso esquizofrénico contado desde dentro. Toma nota. Qué bueno. Es muy fascinante. Entonces hice dos versiones de esto y seguía rondándome ahí en la cabeza, no sé qué. Bueno, pues el año pasado llegó a mis manos otro libro y a partir de ese libro empecé a darle vueltas al asunto y Tierra de Sombras es un espectáculo de teatro documental que me apetecía mucho también meterme en el teatro documental Ujú. sobre ese tema, la locura y la creatividad. Y son cinco creadores, cuatro mujeres y un hombre, bueno, que pasaron por determinadas circunstancias Ujú. que eran particularmente creativos, ¿sabes tú? Y entonces pues tenían un problema, ¿no? Y es bueno, es una investigación sobre esto. Y luego otra cosa que me mueve mucho son las colaboraciones, sí. Mm. Tanto este espectáculo como Leyenda, Leyenda no lo he mencionado, Leyenda es algo muy íntimo, es un homenaje a Lorca y a mi vínculo con Lorca, que está ahí en el así que pasé en 5 años Mm. que hice con Atalaya, ¿no? Sí. Entonces ahí yo necesitaba hacerle un homenaje a Lorca, y, se llama Leyenda. Y es una cosa muy divertida, me convierto o sea, me transformo 13 o 14 veces, ¿no? Wow. Me lo paso fenomenal haciéndolo con una mujer a la que adoro, que es Elena, es una profesora de la universidad aquí, pero es un pedazo de musicaza. A ver, ella, su vida es básicamente su trabajo en la universidad, pero es una pianista y una creadora estupenda. Entonces, cuando la consigo sacarla de ahí y me la llevo a mi terreno, nos volvemos locas la una con la otra y la otra con la una. Y es con Elena que trabajo en este Tierra de Sombras también, ¿no? Ujú. Ahí hay una artista plástica que ha generado una serie de proyecciones, que es Eva Elcano, que es una chiquita también fantástica. Entonces somos tres mujeres hablando sobre esta cosa de la locura y de la creatividad, Ujú. sobre cinco personajes, cuatro de los cuales son mujeres y Ujú. son conocidos. Bueno, algunos no, pero esta está interesante. Está interesante lo que nos está pasando con el público, precisamente por eso, porque luego hay una pequeña instalación, hay una manera de contactar con el público diferente. Esto me mueve también mucho, buscar nuevas maneras diferentes de generar encuentros con el público, no solo Ujú. escénicos sobre el escenario. Y en cuanto a colaboraciones, está Cambaleo. A Cambaleo los adoro, a Carlos Herrío y a Antonio. Cuando estalló la guerra de Ucrania, Ujú. tuvimos Antonio y yo la necesidad, Antonio y yo, bueno, Antonio lo conoces, y los dos somos profes en los encuentros de Tratado del Norte con Etelvino, Sí, hace coincidimos por ahí por en Galicia, ¿no? Cangas En del Morrazo Galicia en no, eso, Galicia. eso. Sí, tenía el vino al Bueno, lado y sí, me sí, lo sí, contó, sí, sí. sí. Entonces, pues eso, damos clase en estos encuentros desde hace varios años, yo igual 14 y el 13, una cosa así, Mm. y teníamos muchas ganas de hacer algo juntos. Estalló la guerra de Ucrania y de repente se nos fue la pinza. Entonces Mm. enredamos a Zbyszek, que es un artista polaco con el que ellos han colaborado muchas veces, formaba parte de Academia Ruku, que era una compañía fantástica polaca que trabajaba sobre la performance. Recorrieron el mundo con trabajos performativos muy potentes. Zbyszek es básicamente un creador performativo, ¿no? De la Ujú. imagen y lo que creo con los objetos en escena es su manera de contar. Entonces se lleva muy bien con Carlos y los dos dirigieron el espectáculo Ujú. a partir de, bueno,
de ideas, hicimos un estudio, nos fuimos a Polonia, nos llevó Zbyszek por aquí y por allá, conocimos artistas ahí, hablamos con refugiados en Polonia, mm, hicimos un trabajo ahí muy potente no, de investigación, creamos el espectáculo y hace 2 veranos pudimos llevarlo a un festival en Ucrania, que fue la leche, aquello fue la leche. Ahora han pasado 2 años y siguen en guerra. mm, Entonces, hay una prolongación de ese proyecto muy bonita que es ya con artistas de allí. ujú, Hemos hecho un encuentro, pedimos ayuda al Instituto Goethe. El Instituto Goethe nos compró la idea, pero luego, o sea, nos mandó un email, vale, les compro a ustedes la idea, el proyecto es maravilloso para que vayan ustedes a Ucrania, pero al mismo tiempo no se la compro y no pueden ir ustedes a Ucrania porque hay una ley en Alemania que prohíbe ir a Ucrania a cualquier artista. Y si nosotros apoyamos a artistas, aunque no sean alemanes, no podemos, con lo cual les damos a ustedes pues una ínfima parte del dinero que se pedía para que lo hagan en streaming. Pero bueno, estuvimos trabajando durante 2 semanas, bueno, pariendo ideas con artistas maravillosos de ahí. ujú, Y está todo el constructo del espectáculo y de la idea está. Hace falta ir. claro. El año pasado, en octubre, con ellos colaboré en otro espectáculo que se llama El sonido de los números imaginarios, que es tan bonito el espectáculo como es bonito el nombre. Y es Sí, un espectáculo sobre un libro de poemas de Carlos Sarrió, ¿no? Porque no solo es el director de la compañía, sino que además es un poeta y escritor, ¿no? Entonces, es un libro de poemas de Carlos que dice cosas que hay que decir ahora mismo, porque hay que decirlas, esas cosas, que termina con un fragmento de un discurso de Albert Camus recibiendo el premio Nobel, que es brutal, que parece que lo ha escrito ahora. Me parece maravilloso porque es que hay que decir esas cosas que se dicen mm, en ese espectáculo. Y es muy bello, es muy bonito, es muy sencillo, pero muy, muy bonito de ver, yo creo. Ellos ya tienen una edad, yo también, y entonces somos ahí como 4 madurazos, ¿no? De la vida, disfrutando de una cosa que nos apetece mucho contar y me parece precioso. qué Entonces, importante eso también, ¿no? Qué importante claro, esa trabajar parte, o con sea, no gente... solamente ir a, voy a hacer un clásico, ¿ves? Sino decir, ¿y ahora? ¿Qué está Sí, ocurriendo? ¿Y qué pongo yo aquí en escena y qué espejo sí. lanzo, ¿no? A quien lo pueda ver. El Mm, otro día hablaba de esto, ¿no? Con unos amigos que han hecho una Medea hace poco por aquí. mm, Jo, ¿tú harías una Medea? Y yo, pues mira, ahora mismo una Medea, mucho me tendrían que pagar. Me mm, daría una pereza espantosa. Igual si me dices otro mito, pero es que Medea es uno con el que no entronco demasiado y me mm. daría una pereza meterme ahí del Claro, copón. porque ¿qué estás contando? O sea, es normal, ¿no? Si es un clásico que liga con algo actual, tú dices que este mensaje sigue siendo vigente, ¿no? Sí, Pero sí, sí. ese en concreto. Sin embargo, sí que de repente hay algo es lo que me pasó con Tierra de Sombras, ¿no? Pues haciendo la segunda versión del espectáculo este de la Perkins, vino una alumna a verme, oh, tienes que montar algo sobre este otro libro, porque si has montado algo sobre el empapelado amarillo, tienes que montar algo sobre esto, y me pasó el libro, ¿no? "Oh, por favor, y pum, y pam". Y de repente, ¡plac! Se despertó la espita, Ujú. ¿sabes? Y tardé 2 meses, ¿eh? Leyendo por aquí y por allá, en decidir, esto es un espectáculo, lo veo y lo tengo que contar. Mm, Porque ya sí que me he dado cuenta de que tengo que tener la necesidad. Y si no, es una colaboración con alguien. Aquí hay claro. una música que es cantautora que me ha pedido una colaboración para un proyecto suyo que me parece muy bonito. Y ahí estoy, buscando la manera de ayudarle, produciéndolo y trabajando en él. Pues bueno, pues vale, es un proyecto suyo y colaborar con ella me parece precioso. Ujú. Pero arrancar de cero, buscar no solo los dineros, sino el Sí, espacio, los sí. artistas con los que quieres colaborar, todo el follón que es eso ahora para que luego a lo mejor no lo puedas casi vender. Ujú. Sí, Y ojo con eso también. esa es la pregunta. Ojo con eso Producción, también. distribución, claro. ¿Qué estás contando? ¿Cómo ligas una idea? Porque claro, cuando estamos hablando de una necesidad de contar y lo tenemos que ligar, que hay que vender. O sea, hay que venderlo, hay que moverlo. Entonces, ligar una idea que te apetece con esa parte de la distribución y de la producción, wow. Y luego la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo manejas todo esto?
que es producción, distribución, montaje, Pues mira, colaboraciones. La súmale otra sala, cosa más, súmale otra cosa más. Ser mami. bueno, por Porque cuando supuesto, arranqué con Atalaya, claro. perdón, con el espacio espiral, con el espacio físico y con el proyecto aquel, la niña era un bebé. O sea, fueron los Mm, 3 años de Teatro del Siglo XXI que estás produciendo el proyecto, metido en mil berenjenales de papeleo, dirigiendo, enseñando, buscando a los otros enseñantes, trayéndotelos al país, solucionando. La niña es un bebé de teta. Entonces, pues con ella a todos lados. Y con una pareja maravillosa que te ayuda, si no, imposible. O sea, claro, Miguel, no estamos hablando de Miguel, pero sin Miguel, Teatro del Siglo XXI no hubiera podido ser. Vamos, gracias a Dios, esperé hasta ese momento para ser madre, porque encontré la pareja con la que podía ser madre con mi pedrada de creadora, porque si no es que una de las patas hubiera tenido que desaparecer. sí. Es un esfuerzo descomunal y pasamos por un problema económico muy gordo cuando después de 14 años con el espacio abierto, de repente vinieron los dueños y dijeron, lo vendemos, toma. Vino un señor que es el director de una cadena de supermercados, pero que al hombre le ha dado por comprar arte, entonces es coleccionista de arte. Teníamos un vecino en el espacio, te hablo de 600 metros cuadrados, en el centro de la ciudad, con un proyecto social, cultural, nacional, local, internacional. Y en ese momento arrancábamos otro proyecto internacional que se tuvo que quedar en Parar. nada. Ostras. Menos mal que no habíamos recibido todavía el dinero. Bueno, bueno, hubiera podido ser todavía peor de lo que fue. Porque si hubiéramos empezado ya a gastarnos aquello, y luego tienes que, en fin, no lo quiero ni pensar. Mm, Aquello pudo detenerse a tiempo, pero era un tomate, ¿no? Porque estábamos en un claro. proyecto preciosísimo, no sé qué. Más todo lo que hacías a nivel local, social, el proyecto pedagógico, el proyecto, bueno, todo esto se va a la porra. Y se va a la porra también tu fuente de ingresos, de la noche a la mañana. En cuestión de 3 meses tuvimos que acabar con aquello. Entonces pude desarrollar el último, que esa es otra. La Espiral Contemporánea es un encuentro internacional de danza contemporánea que mantuvimos durante 9 años. Ese año Ujú. íbamos a por la 10ª edición y no pudo ser, porque vamos, estábamos en la novena e íbamos a preparar ya la 10ª. La 10ª no pudo ser y la novena pudo ser porque me puse muy farruca con los dueños del local. Perdona, aquí hay un compromiso ya pactado. Ahí sí que ya se había recibido la subvención, ya Ujú. estaban llamados los artistas, estaban programados los espectáculos y aquello no se podía no hacer. Entonces conseguí esa prórroga, pero fue terminar y nos dieron una semana para vaciar 600 metros cuadrados y 14 años de trabajo ahí. No te lo quiero ni contar. No te Guau. lo quiero ni contar. A eso se sumó que dio la casualidad de que varias funciones que teníamos ese año tardaron 9 meses en pagárnoslas, con lo cual nos metimos en el año siguiente. A la persona a la que conseguí venderle gradas, linóleo, equipo técnico, porque quería abrir un espacio también en Cantabria, le pasó lo mismo. Entonces yo le vendí aquello, pero ella no me podía pagar porque aquello que ella tenía que recibir no lo recibía. Eso supuso un problema económico que arrastré 2 años, pero problema económico gordo. O sea, de la noche a la mañana dices, no tengo proyecto, tengo un serio problema económico, tengo que cambiar completamente o sea, Sí. tengo que buscarme la vida. Yo, no solo yo y mi pareja y yo. Porque dices, no, bueno, mi marido es ingeniero, ¿no? ¿Sabes lo que? Venga, no, no. Los dos teníamos toda la fuente de ingresos metida ahí. Entonces, pues han sido 2 años durísimos. Ni no te lo quiero ni contar. Wow. Que te enseñan una barbaridad Claro, también, ¿no? La claro. vida te pone en un sitio y te dice, Zasca, ahora, venga, buf, entendí profundamente el sentido de la palabra resiliencia, ¿no? Sí, No te queda otra que entenderlo. sí. Aprendí una barbaridad, por eso ahora estoy en otro lugar. Quiero decir, si mi espectáculo no lo puedo vender, me río del problema. Después de pasado lo pasado y vivido lo vivido, Porque hay el diferentes espectáculo. fuentes de ingreso también. O sea, Y no solo eso, sino porque
porque aprendes a poner en valor las cosas de una manera diferente, ¿no? Mm, ¿Sabes? sí, No es tan importante. Que sí. lo ve poca gente, lo lamento, Mm, porque cuando lo enseño, llega y produce un impacto del copón. Cuando me pasaba con Beatus, ¿no? Cuando me encontraba difícil vender Beatus, me enfadaba muchísimo, ¿no? Esto fue antes de lo que me pasó con el espacio, ¿vale? No puede ser, es que esto va de mal en peor, es que ¿qué vamos a hacer? Porque el arte escénico, porque la distribución es tan complicada. Me enfadaba muchísimo, ahora ya no me enfado. Las cosas están mal, sí, están terriblemente mal a ese nivel, ¿no? De la distribución. Quizá para compañías como Atalaya no, ¿no? Pero para la mayor parte de las compañías en este país está muy difícil. Cambaleo lo está notando. ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado ¡Buf! mucho el panorama. Muchísimo. Mi explicación en Atalaya es como se ha abierto a más producciones, porque antes tú producías un espectáculo en Atalaya y eso giraba muchísimo. Ahora gira menos, pero en vez de hacerse un montaje, se hacen varios. Mm. ¿Vale? Es como producimos más para venderlo, no lo mismo, pero va por ahí, ¿eh? Yo no, en distribución tampoco me meto, pero lo voy viendo. Entonces, hay muchos espectáculos en gira, no uno. Antiguamente Hace poco todo estuvimos. todo tiene su evolución, ¿no? Igual que hemos hablado del training, no sé Sí, cuánto. Claro, antes era todo más rígido, luego una parte más flexible, luego se llega tal. Antes había un solo espectáculo, acuérdate, bueno, yo no, tú en curtiduría sí estuviste, evidentemente, claro, en aquella sala, sí. que era un montaje, una serie de personas en la oficina y luego se abría ese espacio pues que venía Caruna, ¿no? Los talleres y demás. Pero ahora yo creo que si no llega a abrirse el espacio donde estamos, no sé qué habría sido. No, no, si vives ¿Sabes? solamente de la distribución, Entonces está se muy complicado. vende, hay salas, se hacen montajes, está el Claro. ético, está el meeting, está el laboratorio ya 2 años seguidos, 2 grupos. Hay más proyectos como que van sosteniendo. Lo de la Bernarda también que pasó por allí, que fueron 10 años, que ya el montaje y tal. Entonces todo eso hace Maravilla. que, claro, se abrieron las redes así, yo creo que justo en el momento donde muchas compañías, ¿no? Hicieron clon. Y yo lo pensé en esa época, digo, si no llegamos a abrir todo esto con un montaje, una compañía y No, una no, sala no, no. pequeñita, tú te vas al No, no garete, ¿eh? comen, tus actores no comen, No es que comen no los puede ser. actores, entonces te Y vas al sobre garete. todo, si quieres tener 5, 6, 7 actores en escena, hacer un espectáculo con gente potente en escena y varios actores, es que está la cosa tremenda. Por Mm, eso cada vez más son monólogos, ¿no? Sí, Pequeños espectáculos y sí, alguno que peta con muchos que puede tener una buena gira, sí, pero es muy complicado, es muy complicado, muy sí. complicado. Entonces, que no se vende cuando la gente lo ve, "Jo, pero esto lo estaréis vendiendo como churros". No, quizá debería, pero no, 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 no. Entonces, bueno, porque tengo esas otras facetas, siempre las he tenido y lo pedagógico ha estado siempre ahí muy presente y ahora esto es que estoy llegando a, pues eso, doy clases. Este año ha sido increíble cuando volví de casa, aquellos 2 días que probé, ¿no? Que me puse a prueba con estas señoras, yo no probé, me puse a prueba de, bueno, señoras, dan ustedes clases de pilates aquí de gimnasia, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ya había pasado por aquel gimnasio escénico, ya había pasado por cosas que, bueno, me habían puesto en contacto con gente mayor y sus necesidades, ¿no? Vale, la tercera edad y, wow. Pero es que esto era muy concreto. No, 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 no. Es que con ella hacíamos, no es que las pesas que están ahí y no, y cintas, y hacíamos, bueno, venga, vamos, vamos. Vamos a darle un componente igual un poco más creativo, pero Claro, venga, estar ahí pues eso, me ha abierto esa otra puerta que me claro, parece pero esa es vital y la bellísima. resiliencia, ¿no? De la que estás hablando. De repente es como, ¿y de aquí yo qué aprendizaje voy a obtener? ¿Qué otros lugares que hay en mí voy a habitar y a compartir y qué valor transformado voy a Claro, aportar en todo claro. esto? Entonces es una Y es muy transformación bonito, ¿eh? también. Es muy bonito. Y ahí, fíjate, antes que se me escapó, lo dijiste y tal, y como y- hiciste hasta el gesto así que te desapareció la mano detrás de la cabeza, ¿no? De que quizá cuando llegas al final, ¿no? En el momento en el que estás, de repente entroncas sin saberlo con el principio, pues sí, a mí me entusiasmaba la comunicación. Yo quería estudiar filología, lo tenía clarísimo. Y todo lo que tiene que ver Ujú. con la palabra y con la comunicación. Y mira, Sí, el dar clases me ha ido llevando a darle un uso a eso
¿no? Me apasiona trabajar con estas señoras y dije, ¿hoy qué quieren? Porque un poco es llegar a clase y mirarles y decir, ¿hoy qué quieren? ¿Qué Claro, quieren claro. estas pitis hoy? Escucha tremenda, claro. Sí, Sí, qué bueno. sí, sí, sí. Pues yo quería cerrar también por eso, porque digo, qué importante es también bueno, como con Jordi yo decía, si hay alguno de adolescente escuchándote, porque él contaba sobre todo, por ejemplo, el momento en el que la adolescencia pues tenía ese giro, ¿no? El teatro como tabla de salvación, ¿no? Del que hablamos muchas veces, ¿no? Tú hablas de la anorexia, Jordi hablaba de otros lugares suyos, ¿no? Vividos. Y entonces, como tabla de salvación por una parte y luego también por otra, ¿qué trabajo hay que hacer o qué hay detrás de todo esto para sostenerte cuando empieza a depender de ti? ¿No? Y no de una estructura que ya está formada. Porque yo voy a Atalaya, está todo, está vendido, está Mm, distribuido, está tal, y yo me encargo de una parte que, bueno, a veces es más, ¿no? De lo que se ve, mucho más. Pero estamos más cómodos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Gracias, también lo tengo que decir, a todo el esfuerzo que habéis hecho, todo lo que habéis pasado por ahí antes, cuidado, ¿eh? O sea, porque tú hablas de ese trabajo tan duro y Mamén también cuenta toda esa parte de todo lo que hacían ellos, montar, desmontar, cargar, sí, descargar, ¿no? Entonces, sí, sí, gracias sí. a todo el mundo que ha ido sosteniendo o poniendo parte de su energía en esa geometría, como digo yo, que se ha ido creando, pues los demás vamos llegando y todo es más suave, todo. El que sigue llegando ahora, más suave lo tiene todavía, ¿eh? Cuidado, que, Qué que yo, suertudos, ¿no? que yo llevo casi 30 años que voy a hacer ahí, ¿no? 27. Entonces, tú vas viendo que todo eso se va sosteniendo, ¿no? Gracias al esfuerzo. Pero cuando sales de un lugar y llegas a otro y tienes que crearlo tú, wow, wow, ¿sabes? Sí, Wow. O sí, sí. sea, es mucho que llevar, ¿no? Y sostener. Y también de esa parte de madre, como yo no lo soy, evidentemente, pues todo lo que tú estás, dices, ¿y ahora qué hago yo aquí con el churumbel de un lado para otro? O sea, está claro, ¿no? Que es sobre esfuerzo ya, ¿no? Era Pero, muy bonito, que ya tenía un oído y lo sigue teniendo maravilloso, pero en el cole, que eso no lo hemos tocado, pero si yo pienso en cómo le enseñaban música o educación física a mi hija en el cole, me dan ganas de tirarme por la ventana. Es tremendo. Durante 2 años colaboré con la universidad aquí dando clase en unos ciclos que lo llamaban de psicomotricidad para enseñar a los futuros profesores, es decir, a los estudiantes de magisterio, herramientas de psicomotricidad para trabajar con los chavales. Y mm, claro, yo cada año me encontraba con aquellos alumnos y decía, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. A mm, nivel propioceptivo cero, control de su cuerpo ninguno, conocimiento de su cuerpo ninguno. ¿Qué buscaban cuando venían a clase? Normalmente lo decían, ¿no? Bueno, que me enseñen trucos para luego trabajar en clase con los trucos. No, mm, se desesperaba el que llevaba aquello, el catedrático que llevaba aquello se desesperaba. ¿Qué trucos ni qué trucos? Aquí estáis estudiando exactamente igual que en la carrera y lo que estáis aprendiendo es lo que va a ser vuestro día a día, contactar con niños, ¿no? A claro. los que vais a tener que escuchar para poder enseñarles, ¿no? Claro, si yo pienso, que por cierto, acaba de entrar mi hija adolescente, si yo pienso que por aquí anda, y yo pienso en cómo le enseñaban a esta criatura música, es que me dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, Todo eso también está evolucionando, lo que pasa es que, claro, sí, como ya empezamos a hablar del sistema educativo, ya está otra patata y otro melón que abrimos. Pero abrimos yo otro para abrimos otras otro 3 horas. para un rato largo. Pero yo creo que bueno, eh, van surgiendo lugares y hay ya algunos sitios donde están trabajando desde la inteligencia emocional. Pero son también los mismos profesores que se están encargando de integrar esto, ¿eh? Claro, Son es que también, tienen esa necesidad. Ellos, son también ellos, claro, hay muchos que se dan cuenta. Yo ya te digo, he claro. tenido muchos alumnos, profesores que se dan cuenta de que Mm. tienen esa necesidad, lo necesitan porque no lo han recibido en su ¿No? Y porque el formación. sistema educativo está más caduco que qué, o sea, es que no te enseña a vivir ni a moverte en la vida, ni a mucho Esa es menos, o otra, sea, esa es otra, esa es otra. ¿sabes? Sí, Pero sí, sí. bueno, hay un proyecto muy bonito que es de Borja Vilaseca, eh, pues, que él difunde sobre todo eneagrama y es un especialista y demás, y da muchas charlas, yo lo llevo siguiendo hace muchísimo tiempo, y hay un proyecto muy chulo que se llama La Academia, y La academia. La Academia con K, Estoy viendo. entonces ahora mismo es a nivel súper altruista, y se va a acordar el tiempo. Y yo he estado este año colaborando en la de Sevilla con Qué bonito. adolescentes y es otro nivel, ¿eh?
Entonces, al final tienes que irte a un lugar que ya están apareciendo para que esos niños, esos adolescentes aprendan otras cosas que sí que son necesarias en la vida, Claro, que sí que son necesarias para vivir. Bueno, claro. esto es otro melón, ya nos tomaremos un café y hablaremos de ello. Muchas gracias por compartirte y de nuevo muchas gracias Gracias a por todo el ti. trabajo que pusiste ahí, que los demás hemos recogido y que era mucho más suave, tengo que decirlo. Pues Todo disfrútalo, toda esa, vamos. aunque nos metemos caña, pero ahora el nivel no es tan exigente, ¿no? Ni tan rígido. Así que muchas gracias por todo lo que has dejado ahí, tus enseñanzas y por todo tu camino. Y luego, para quien quiera encontrarte, yo dejaré ahí en página una descripción de tu web, pero se llama la web Eh, Cristina, Arte y Salud. Cristina Arte y Salud, ¿vale? La compartiré ahí para que puedan acceder al link si quieren conocer algo más de ti o están por allí por Cantabria y de repente quieren ir a tus clases y demás. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Me preguntabas por una frase. ¿Cuál? Había una ¿Qué pregunta frase? ahí que es que se me ha venido. Sí, ¿Se me ha ido? si hubiera una frase que definiera ahora mismo. Mira, se me Ah, acaba de venir a la sí, sí, cabeza, ¿eh? sí, es verdad, sí. He estado dándole vueltas, digo, no voy a saber Sí, 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 responder a me la quedaba esta. en el Mira, tintero, sí. el arte que crees te crea. Mm. No sé si me convence mucho, ¿no? Pero me acaba de venir a la cabeza y Sí, ahí te sí, la qué cuento, bueno, qué bueno. Yo he tenido, mira, qué ¿no? curioso, yo he tenido una en el perfil ahí del WhatsApp que lo importante no es al lugar donde vas a llegar, sino en quién te vas transformando a lo largo del camino. Y va un poco Eso por es. ahí, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Pues ahí estamos, corazón. Pues Muchas gracias. Ha sido una charla preciosísima. también, y muchas gracias por tu entusiasmo. Bueno, que tengas una buena tarde. Gracias. Tú también. Un besito, amor. Chao, chao. Chao.